Es súper fácil visualizar el guión típico de una crisis existencial. Ya sabes, alguien con una vida perfectamente estructurada, los negocios funcionando súper bien, una familia estable, y de repente, pues lo deja absolutamente todo atrás. Claro, el colapso total. Exacto. Empaca un morral, se va a las montañas y lleva como única compañía un tambor y un cristal de cuarzo. O sea, cualquiera que vea esto desde afuera pensaría que esa persona simplemente perdió el contacto con la realidad. Y de hecho, cualquier psicólogo convencional etiquetaría esa ruptura como un episodio disociativo severo, de manual. Pero al sumergirnos en los textos y los testimonios que tenemos para hoy, descubrimos que ese abandono radical de lo cotidiano no fue, digamos, el colapso de una mente, Ujú. sino que según la protagonista era el requisito previo para poder sintonizar con algo muchísimo más grande. Hablamos de percibir una red cuántica y energética que supuestamente sostiene al planeta entero. ¡Qué locura! Y bueno, eso nos lleva directamente a la inmersión profunda de hoy, que la verdad tenemos un material fascinante sobre la mesa. Vamos a desempacar extractos del libro Descubriendo el corazón de la Tierra, junto con material en video de su autora Pilar Cristina Muñoz Betancourt. Así es un viaje tremendo. Y el objetivo de este análisis es desempacar cómo esta narrativa propone una reestructuración total, absoluta, de la identidad de Colombia. A través de este recorrido espiritual, la autora toma un país que históricamente ha estado súper marcado por el conflicto y lo transforma en lo que ella llama el corazón sagrado de la tierra. Que es un cambio de paradigma gigante. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, esta exploración ofrece una forma de ver las cosas completamente distinta. Ver los símbolos patrios, los ecosistemas, incluso las heridas sociales más fuertes, desde una perspectiva de sanación energética. Pero quiero hacer una aclaración vital desde el principio. Muy necesaria, sí. Vamos a presentar estos conceptos místicos de forma analítica e imparcial, tal cual los relata la autora. No estamos aquí para validar comandos estelares ni nada por el estilo, sino para explorar el profundo valor psicológico y cultural que ofrecen. Y creo que esa es la postura perfecta para abordar el material. O sea, requiere que suspendamos nuestra incredulidad por un momento para observar cómo el mito, la geografía y esta necesidad humana de sanar traumas se entrelazan. El viaje de Pilar arranca justo después de la ruina de sus negocios. Un momento de vacío total, ¿no? Exacto. Y sumado a un historial de visiones que ella afirma tener desde que era niña. Su misión se centra en anclar cristales cuánticos, que, para aclarar, son geometrías de luz, no son piedras físicas. Y ancla esto en 9 territorios de Colombia, en lo que ella bautiza como el Camino del Rayo Rosa. Y aquí es donde me llama muchísimo la atención el punto de partida. Porque, o sea, uno asumiría que un viaje espiritual así empieza en un nevado aislado o en la mitad de la selva. Sí, es lo que todos pensaríamos. Pero no. Todo arranca en el concreto, en el epicentro del poder político, la Plaza de Bolívar en Bogotá. La historia cuenta que ella llega, como por una sincronía, a una ceremonia de la comunidad muisca en 2022, y ahí aporta una geometría sagrada conocida como la Vésica Piscis. Que es interesantísima visualmente. Sí, imaginen 2 círculos iguales que se entrelazan. El centro de uno toca el borde del otro. Es un símbolo antiquísimo del equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Y la elección de la Plaza de Bolívar es clave. No es un lugar neutral, para nada. Es básicamente el kilómetro cero de la densidad histórica del país. Ese suelo tiene memorias pesadísimas, traumas colectivos inmensos, como lo del Palacio de Justicia. Claro, la energía ahí debe ser súper densa. Exacto. Y la autora describe que al proyectar esta geometría, tiene visiones de naves doradas superponiéndose a la ciudad. Pero lo más loco es lo que afirma manifestar etéricamente, una drusa gigante de cuarzo rosa en el centro de la plaza. Y ese sería el cristal madre. ¿Sabes, para que nuestra audiencia visualice mejor qué es esto de anclar un cristal cuántico? Yo propongo pensarlo como instalar una actualización de software en el sistema operativo de un territorio. Ah, me encanta esa analogía. Sí, o sea, no vas con una pala a enterrar una piedra. Estás reescribiendo el código energético del lugar para que arranque con una nueva vibración y limpie los bugs del trauma histórico. Tal cual.
Ese cristal madre en Bogotá sería el enrutador central de este nuevo sistema. Pero un servidor solo no hace nada. La señal tiene que viajar. Y se dirige a Guatavita para el cristal de la sabiduría, y luego hasta el Amazonas, en Leticia, para el cristal de la libertad. Y aquí entramos a decodificar la nación misma, que es fascinante. Porque en Guatavita la autora conecta la geografía con símbolos orientales. Ve en el mapa el tridente hindú, el Om y una esvástica original, la que gira a la derecha. Sí, la que representa el sol. Exacto. Y de ahí propone que el nombre del país es un código. Col de colectivo, Om del sonido de la fuente y Vía de vida. Y en el Amazonas, la decodificación es aún más inmersiva. Ella relata una visión de una anaconda colosal con muchísimos ojos, que le da la visión del alma. Y con esa visión reinterpreta los símbolos patrios. ¿Cómo cambian los colores de la bandera? Bueno, el amarillo ya no es el oro saqueado, es la sabiduría. El azul no son los océanos, sino la voluntad superior. Y el rojo deja de ser la sangre de las guerras para ser pura fuerza vital y amor. Y en el escudo, el cóndor es el maestro del desapego, y la granada es la unidad en la multiplicidad. A ver, tengo que frenar ahí y hacer de abogado del diablo un segundo. Porque este salto conceptual es gigante. Históricamente, el nombre Colombia viene de los colonizadores, por Cristóbal Colón. ¿Cómo argumenta ella que un nombre impuesto tenga un código sánscrito antiguo? Es una pregunta súper válida. ¿O sugiere que la Tierra obliga a los humanos a nombrarla vibracionalmente? Es exactamente lo segundo. Y desde la sociología de las religiones es fascinante. Para ella no hay apofenia, hay un diseño sagrado sobreponiéndose a la coincidencia. La premisa es que la Tierra tiene una frecuencia tan abrumadora que se infiltra en la mente de los colonizadores. La Tierra usa a los humanos para dictar su verdadero nombre. ¡Wow! O sea, las instituciones coloniales fueron hackeadas por la energía de la Tierra. Si aceptamos eso, ¿qué secretos guardan las raíces indígenas y la biodiversidad física? Porque luego ella viaja a la Sierra Nevada y a la Guajira. Así es. En la Sierra Nevada activan el cristal de la pureza y reportan haber visto un armadillo blanco rarísimo. Que entiendo que cumple una profecía, ¿no? Sí, una antigua profecía lakota sobre el cambio vibracional de la Tierra. Y esto encaja con el hecho de que Colombia tiene cerca del 10% de las especies del mundo en menos del 1% del territorio global. Esta hiperbiodiversidad, en esta visión, no es geología al azar, es el hardware necesario para sostener tanta energía. ¡Qué locura ver la geografía así! Y luego llegan a La Guajira, con el pueblo Weyú, y ahí tiran una teoría radical apoyada en investigadoras como Ruth Rodríguez y Mariana Escribano, diciendo que América es la verdadera cuna de la humanidad. Sí, rompen con lo del estrecho de Bering, totalmente. Totalmente. Y la clave de eso es el idioma original, el Nusku-Jubun, que dicen que es un idioma matemático y cuántico. Y volviendo a tu analogía del software, esto encaja perfecto. En nuestro español, la palabra río es solo una etiqueta. Pero un idioma matemático como el Mushkubun no describe, sino que contiene el código exacto para renderizar la realidad. Claro. O sea, hablar ese idioma es como escribir comandos directamente en la consola del universo para programar la materia. Exactamente. Es la voz estructurando la realidad física. Bueno, tenemos montañas con códigos, idiomas que programan desiertos, pero todo esto tiene que fluir. ¿Cómo se mueve esta conciencia por el continente? Y ahí entra el agua. Las siguientes activaciones son en Guainía y en Córdoba, zonas con mucha agua. Y los guías de este proceso son sorprendentes. Son cetáceos, delfines rosados en la selva y visiones de ballenas. Espera, pausa. ¿Ballenas guiando procesos en la selva y en montañas interiores? Suena un poco contraintuitivo. Sí, choca un poco al principio. Pero en esta cosmovisión, el agua funciona como el disco duro de la Tierra, los registros akáshicos. Ah, la memoria del planeta. Tal cual. Y los cetáceos no son solo animalitos, son ingenieros acústicos estelares. Sus cantos emiten geometrías de sonido que organizan las moléculas del agua, manteniendo el campo electromagnético global. Como los ríos de Colombia alimentan los océanos, los delfines y ballenas custodian las arterias del disco duro. Viéndolo como ingenieros acústicos, tiene todo el sentido estructural.
Y todo esto llega a Córdoba, donde ella conecta con la abuela tortuga y se da cuenta de que el arte, la música colombiana, no es solo evasión, es tecnología espiritual. Más de 1000 ritmos que son canales a una conciencia superior. Sí, da el ejemplo del vallenato. El acordeón abriéndose y cerrándose como si fueran pulmones, imitando un corazón vivo. No se cura solo porque canten los delfines. Absolutamente. Y me alegra que lleguemos ahí porque no todo es luz. Las siguientes activaciones, en Bichada y en Antioquia, usan la shungit, un mineral que absorbe energía densa. Y lo que pasa ahí es clave. Sí, porque la piedra no baja luz divina para castigar políticos corruptos, sino que obliga a la autora a ver sus propias microcorrupciones. Este es el punto de mayor madurez de la historia, estoy convencida. Muestra que la justicia es un fractal. No puedes exigir un Congreso limpio si tú evades impuestos o haces trampa en la fila. La sanación del país empieza con la coherencia ética individual. Es un golpe de realidad espectacular. Y esa limpieza personal la prepara para ir al tapón del Darién, un lugar con violencia desde la conquista, para limpiar redes de almas atrapadas en dolor. Y ahí entra el tema del perdón. Que es un concepto súper malentendido, ¿no? Total. El texto aclara que perdonar no es absolver al victimario de sus crímenes. Es soltar el resentimiento que mantiene a la víctima encadenada al infierno de su pasado. Yo lo veo como la memoria RAM de una computadora. A ver, cuéntame. Aferrarse al rencor es tener un programa corrupto corriendo en segundo plano y consumiendo el 90% del procesamiento del país. El perdón es abrir el administrador de tareas y forzar el cierre. El virus existió, pero liberas la memoria para que el país pueda reconstruirse. Me encanta esa analogía, es perfecta. Forzar el cierre para poder avanzar. Y bueno, una vez purgado ese trauma, el territorio está listo para la fase final, que es conectarse con la red del planeta. Y ahí vamos a la red global, a Medellín. Activan templos solares en los cerros creando una cúpula arcoíris, e incluso mencionan avistamientos de luces y un incendio que dejó una geometría piramidal en la montaña. Todo esto como preparación para una sincronización mundial el 21 de septiembre. Conectan Monserrate en Colombia, Monserrate en España y Monsegur en Francia. Una triangulación con la energía de María Magdalena para sanar el desequilibrio masculino y femenino. Y el cierre es recolectar la frecuencia de Amante. Toman agua física de los páramos colombianos y la llevan hasta la Patagonia para entrelazar el corazón de la Tierra con su cerebro. Pero a ver, tengo una última objeción logística. Dispara. Si la Tierra es tan poderosa, ¿por qué necesita que un grupo de humanos compre pasajes de avión para llevar botellas de agua o se sienten en un cerro a meditar? Parece contradictorio. Es una duda supernatural. La respuesta que dan es que la separación es una ilusión. La Tierra no nos ve como externos. Somos literalmente las células de su cuerpo. Así como tus glóbulos blancos te curan, cuando la Tierra necesita sanar, impulsa a sus células más conscientes, nosotros, a moverse y llevar agua. O sea, no somos el virus, somos el sistema inmunológico activo del planeta. ¡Qué replanteamiento tan monumental! Pasamos de una pequeña geometría en Bogotá a una red continental de agua y luz, y transmuta el dolor de un país que deja de ser víctima para convertirse en el crisol sanador del mundo. Y creo que la relevancia para nuestra audiencia es gigantesca. Incluso si eres totalmente escéptico frente a los cristales cuánticos, las herramientas psicológicas están ahí. Buscar justicia en nuestras acciones diarias, soltar el trauma, como si liberáramos memoria RAM, y honrar nuestro entorno son cosas que cualquier ser humano puede aplicar ya mismo. Estoy súper de acuerdo. Y todo esto nos deja con una reflexión final muy provocativa. Si es cierto que la Tierra tiene memoria y el agua responde a nuestra intención, ¿qué tipo de cristal energético estás plantando tú hoy mismo, con cada pensamiento, palabra y decisión, justo ahí donde estás parado en este preciso instante? Es un desafío a nuestra coherencia personal. Nos recuerda que cada pequeña elección reprograma el software de nuestra realidad. Tal cual, un cierre perfecto para un análisis verdaderamente expansivo. A quienes nos escuchan, mantengan viva esa curiosidad y nos encontramos en la próxima inmersión profunda.